¿Te imaginas descubrir verdades de la Biblia que nunca las habías entendido, pero que de pronto viene el Espíritu Santo y te las revela? Y tú las quieres compartir primeramente con tus hermanos de la iglesia. Tú vas y las compartes y te insultan, te acusan de hereje, blasfeman. Entonces tú, obviamente, molesto o decepcionado quizá, sacudes tu ropa y dices, me voy. Y Dios te aparece en visión y te dice, no, ve y predica que yo estoy contigo. Yo tengo aún mucho pueblo que ganar aquí. Esto es una historia real, le pasó al apóstol Pablo. Que por cierto, este trimestre estudiaremos primera y segunda epístola a los Corintios. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Cuáles fueron los desafíos de Pablo? Ya empezamos viendo uno. ¿Y cuáles eran los principales obstáculos que se le presentaron? Esto es lo que vemos en el presente trimestre. Estudiaremos la vida y el testimonio cristiano, basándonos en la primera y segunda epístola a los Corintios y la lección para esta semana que se titula El ministerio de Pablo en Corinto. Bienvenido, apreciado hermano y apreciada hermana. Empezamos con el estudio de esta semana para el sábado 4 de julio, un día memorable en los Estados Unidos. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos capítulo 18 y versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Como siempre, al escudriñar las Sagradas Escrituras debemos pedir la bendición del cielo y la sabiduría. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra para poder escudriñar tus enseñanzas, para poder saber cuál es el camino marcado y cuál es nuestro propósito en este mundo. Gracias porque nos permites participar de la predicación de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos abra el entendimiento, que podamos nosotros saber cuáles son tus enseñanzas y que nos des la capacidad, la valentía y la decisión para ponerlos por obra. Una bendición especial para cada hermano que está viendo este repaso. Sé con ellos y también con este servidor y perdónanos. Oh Padre, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El gran misionero William Carey solía decir que él reparaba zapatos para pagar sus gastos, pero que su profesión era ganar almas para Cristo. ¿Cómo estamos cumpliendo nosotros nuestra profesión o lo estamos considerando de la misma manera que William Carey? Este es el desafío en el estudio de primera y segunda de Corintios, dos epístolas muy hermosas del apóstol Pablo. ¿Y por qué son hermosas y tienen enseñanzas tan grandes? Porque Corinto era una ciudad comercial, era puerto, tenía dos lugares de acceso o dos puertos de entrada. Por lo tanto, era un lugar totalmente comercial. Pero aparte de eso, donde quiera que hay un puerto, se convierte en lugar de diversión. En donde quiera que hay un puerto, se convierte en lugar de diversión. Se convierte en un lugar de mucho peligro espiritual, de corrupción, y Corinto no era la excepción. Era una ciudad donde se adoraban varios dioses, en especial a la diosa Afrodita, que era o tenía sacerdotisas sexuales que no eran otra cosa que prostitutas llamadas sacerdotisas y que creían que rendirle culto a esta imagen, a esta diosa, a través de relaciones múltiples con todas las personas o todos los que llegaban allí, era una forma de rendirle culto. Entonces, imagínense la clase de corrupción que había en Corinto. Y allí Pablo tuvo que ir a predicar. Pero antes sucedieron algunos hechos. A veces las cosas malas que nos suceden, malas entre comillas, no son tan malas como creemos. ¿Por qué? Porque ya Pablo había sido corrido, ya había sido perseguido en dos ciudades anteriores donde quiso predicar la palabra de Dios, pero que empezó la persecución. Gracias a esta persecución tuvo que llegar a Corinto y allí también pensó que iba a ser difícil la predicación, pero es allí cuando recibe la visión de Dios diciéndole
aquí tengo mucho pueblo, ve y predica, no tengas temor, porque en un momento determinado lo quisieron hasta matar. En un momento determinado lo quisieron hasta matar. Entonces vamos a la primera parte, que es el llamado de Pablo. Pablo hace un recuento en varios textos y para ello vamos a leer dos citas. Primera de Corintios 1:1 y Romanos 1:1. Primera de Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo está especificando cómo vino su llamado. Ya vamos a explicar un poco de esto. Vamos ahora a ver el capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el libro de Hechos, Pablo explica cómo fue su llamado. Dice que fue llamado directamente por Jesucristo. Jesucristo le apareció primero a varios de sus discípulos y después a él le apareció. Yo quiero leer el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo del 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué hermoso gesto del apóstol Pablo. Se considera el más indigno y no lo está diciendo como una ostentación, lo está diciendo porque lo siente de verdad. Pablo dice: yo no debía haber sido llamado. Yo soy como un abortivo, como un embrión que nace o que sale antes de nacer. Pero aún así Dios me apareció. ¿Por qué soy un abortivo? Porque yo perseguí a la iglesia. Se cumple lo que Jesús dijo: aquel que más se le perdona, ama más. Entonces Pablo siente su llamado y es verdad. Nosotros conocemos el llamado de Pablo en el camino a Damasco. En el libro de los Hechos lo hemos leído tantas veces, cómo Dios le aparece, entra a la ciudad, pero no va a Jerusalén, no va al centro de la organización de la iglesia, que eran los 12 apóstoles, sino que se queda en Damasco, donde también ya había una iglesia naciente, porque allí dice la Biblia que había un discípulo llamado Ananías, que fue el que le impuso las manos. No se está quebrantando la organización de la iglesia, por si acaso. La organización de la iglesia estaba intacta. Pero lo que Pablo quiere resaltar es de que Dios, de que Jesucristo lo llama directamente a él. Algo más se resalta en la conversión de Saulo es de que él no entendía de que este judío que mataron él y los líderes religiosos, porque fue parte de ese liderazgo. No voy a decir que Pablo participó en la muerte de Jesús, pero indirectamente por pertenecer a ese grupo que fue uno de los que pidió la crucifixión de Jesús, junto con los líderes religiosos, como los sacerdotes y los escribas, fue parte de la muerte de Jesús. Él se siente indigno porque dice, pues, yo no solamente que participé indirectamente en la muerte, participó en la persecución y entregaba a la muerte a muchos discípulos. Consideremos una parte muy importante para poder entender el evangelio en Corinto y todo el evangelio en ese momento. Yo quiero que consideremos el hecho de que había grupos que no creían en la resurrección, como por ejemplo los saduceos. Pero más allá de eso, la crucifixión era la afrenta más grande. A Cristo se lo crucifica entre dos malhechores. Eso significaba que se convertía en una persona inmerecedora de la gracia divina. Para el judío común que estudiaba las Escrituras, el ser crucificado era para alguien que era totalmente maldito, ya había traspasado el perdón de Dios, ya no tenía oportunidad de salvación. Por eso es que Pablo dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Entonces tenemos que poner atención a cada uno de los detalles que Pablo escribe. Pero ir a predicar a ese hombre considerado maldito como
el único a través del cual se puede alcanzar la salvación, echando hacia un lado 4000 años de creencia del pueblo judío, era un gran desafío. Por eso es que Pablo empieza a predicar y lo primero que hacen los judíos es perseguir. Y eso dice las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo se considera llamado personalmente, primero. Segundo, él considera que fue Cristo mismo quien lo instruyó para predicar a los gentiles. Primero fue a los judíos y después a los gentiles. ¿Pero por qué se considera así? Porque él no entendía, al igual que la mayoría de los judíos no entendían cómo un hombre considerado maldito puede ser la esencia de la salvación. El único que puede dar salvación, como dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nos damos cuenta, la difícil tarea era como decirle a una persona: tú tienes que caminar con las manos y hacer tus actividades con los pies. Así de difícil, de contradictorio era el mensaje en ese entonces. La predicación del evangelio nunca fue fácil, y la predicación del evangelio nunca será fácil y siempre levantará oposición. Y tengo que decirlo, porque Jesús lo dijo. La oposición será inclusive dentro de la misma iglesia, por celo, porque afecta nuestra comodidad, etcétera, etcétera, por miles de cosas. Y para Pablo no fue la excepción. Pablo se considera un llamado directo. Vamos a la siguiente parte, que se titula De Atenas a Corinto. Y aquí hay un recorrido que el apóstol Pablo hace. Primero Pablo llega a Tesalónica, pero de Tesalónica los judíos tratan de matarlo y lo persiguen y se va a Berea. Después de Berea sucede exactamente lo mismo y llega a Atenas. Y aún en Atenas también lo persiguen y no le queda otra que ir a Corinto. Miren cómo Dios dirigió a Pablo en su ministerio. No quiso que se quede en Tesalónica, no quiso que se quede en Berea, tampoco quiso que se quede en Atenas. Quiso que vaya a Corinto. ¿Por qué eligió a Pablo y no a los otros discípulos? A veces el ser humano le dice a alguien que tiene una deuda de cualquier tipo: mira, tú me debes, así que ayúdame con esto. Quizás es una tarea difícil, quizás es una tarea que no nos gusta hacer, pero que de pronto, como sentimos el compromiso de una deuda de cualquier tipo, entonces está bien, yo estoy en deuda contigo, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo juntos, o yo lo voy a hacer por ti, como quiera que sea el trato. Pablo sentía que estaba en deuda con Cristo. Pablo había perseguido a la iglesia, como habíamos dicho ya anteriormente. Entonces, ¿quién mejor para pagar esa deuda con Cristo que Pablo? Pablo era vehemente defendiendo una doctrina equivocada, pero hay algo que es necesario ponderar en Pablo, que cuando estuvo equivocado y se le presenta la verdad, la aceptó. A veces nosotros no queremos soltar los conceptos equivocados. A veces se nos presenta la verdad y lo que hacemos es nuestros conceptos equivocados bañarlos con un poquito de verdad, y tenemos ahí una mezcla. En mi país se le dice fanesca cuando hay una mezcla que tiene diferentes sabores. Es un plato especial que se utiliza especialmente en Semana Santa. Un producto, un plato, una preparación tradicional. Pero a veces caemos en lo que los teólogos llaman el sincretismo. No dejar la enseñanza equivocada, sino que bañarla con un poquito de verdad. Y dicen que un poco de verdad con un poco de mentira no es media verdad, es una mentira total, lastimosamente. Pablo, cuando se le presenta la verdad, la acepta, la atesora, la hace parte de su vida y la predica. ¿Cómo estamos nosotros administrando la verdad que se nos ha presentado? Es un momento de reflexionar. Y seguimos a la siguiente parte. La ciudad de Corinto. ¿Qué era Corinto? Como ya habíamos dicho, era un puerto. Era una ciudad portuaria, porque no era un solo puerto, tenía dos puertos. Se adoraban a diferentes tipos de Dios. Y allí habían personas que se consideraban de la élite del conocimiento. Recordemos algo importante. Babilonia fue el primer imperio que dominó y sometió a los judíos, pero a su vez a Babilonia los someten los medos y los persas, después los griegos. Los griegos eran considerados filósofos muy estudiosos, de mucha cultura.
y habían muchas corrientes filosóficas. Entonces había una mezcla, aún en los convertidos, había una mezcla de doctrina y cultura. A veces se habla demasiado de que debemos respetar las culturas, y yo estoy de acuerdo, siempre y cuando las culturas de los pueblos no se contrapongan a la enseñanza y a los principios divinos. Pero cuando ya entran en controversia, nosotros tenemos que elegir con qué nos quedamos. O nos quedamos con la enseñanza bíblica o seguimos siendo culturales. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez, porque Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. La Biblia es clarísima, no hay término medio. O eres o no eres, o le sirves a Dios o no le sirves. O estás con Él o estás contra Él. Entonces no existe la cultura cuando la cultura se contrapone. Y había muchas cosas culturales, habían corrientes, por ejemplo, los epicúreos, que eran personas que tenían, aparte de su filosofía también tenía ciertas creencias, como es el no creer en la resurrección, el creer que el ser humano puede librarse del dolor, del sufrimiento, solamente de manera intelectual, de manera cultural. En los actuales momentos tenemos países donde es algo parecido. Son de una cultura increíble. No quiero mencionar país alguno porque se puede pensar que estoy en contra de un país o de una cultura. Pero, por ejemplo, Japón es el país con nivel intelectual más alto del planeta, donde la gente es tan preparada intelectualmente, donde la gente es tan culta, la gente es tan honesta, es tan honrada, que si a ti se te cae tu cartera en algún lugar público, en la calle, en una plaza, tú vas al día siguiente, haces el recorrido para ver por dónde anduviste y dónde se te pudo haber caído y tú la encuentras porque nadie la toma. Donde hay negocios afuera de las casas, alguien vende un producto, deja el precio y la gente va y compra, y el que vende no está presente y la gente va y compra y deja el dinero. O sea, son tan honestos. Es un lugar que cualquiera puede decir, pero eso es un paraíso. Pero pensemos en algo. Ese país tan bonito para vivir tiene un alto índice de suicidio. Porque Cristo enseñó que la transformación viene desde adentro, producida por el Espíritu Santo, porque el ser humano puede ser culto, puede ser honesto, puede tener tantas cosas, pero si el corazón no es cambiado, no existe paz. Enfrentarse a ese tipo de filosofías era un desafío y por eso fue elegido Pablo, porque Pablo, por pertenecer al grupo de los fariseos eran el grupo más culto del pueblo judío. Estaba a ese nivel. A veces pensamos que la predicación del evangelio es solamente para las personas más sencillas, más humildes. No, hay lugares donde se necesita una preparación intelectual. Entonces aquí vale preguntarnos, ¿tú eres una persona preparada? ¿Eres culto? ¿Y cómo estás administrando ese don que Dios te ha dado? En el medio que tú te desenvuelves, ¿estás compartiendo el mensaje? Miren cómo habíamos visto que Pablo es perseguido en 3 ciudades para que llegue a Corinto. Y el hecho de que Dios haya permitido esa persecución es porque Dios lo quería en Corinto. Era la persona ideal para predicar allí. ¿Dónde estás tú en este momento? En el lugar que estás predicando. Te lo dejo como reflexión. Allí suceden muchos acontecimientos. Inclusive dentro de la iglesia habían situaciones muy difíciles de sobrellevar. Y Pablo las menciona. Yo quiero leer un pasaje para poder corroborar esto, porque esto nos lleva a la siguiente parte. Miren lo que le dice a los corintios. Esto ya es posterior, ¿no?, de lo que se predica el mensaje allí. Pero para poder entender cómo era Corintios, mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 5 y versículos desde el 9 en adelante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Había un problema en la iglesia. ¿Y cuál era el problema que había en la iglesia? Es de que muchos decían haber aceptado el mensaje, pero seguían practicando las abominaciones
de Corinto, un pueblo corrupto. Ahí es cuando Pablo aparentemente se desanima, pero Dios viene con una instrucción y esto nos lleva a la siguiente parte de la lección, que se titula Tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué Pablo trata de salir de allí? La Biblia dice que Pablo se sacude y dice, soy inocente de lo que pase con ustedes, de la sangre que será derramada por ustedes. ¿Qué estaba pasando? Dice las Sagradas Escrituras, vamos a leer en Hechos 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de la noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá contra ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este es el mensaje de Dios diciéndole a Pablo, no te desanimes. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se desanimó? Vamos a leer los versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Dice la Biblia que los judíos blasfemaban. Ellen White, explicando qué significa eso de blasfemar, hicieron y convencieron a todos los demás judíos de que Pablo estaba predicando un mensaje del demonio y que Pablo era el demonio y que el que aceptaba ese mensaje se convertía en alguien seguidor del demonio. Por eso dice blasfemar. ¿Qué significa blasfemar? Insultar a Dios. Si Pablo es llamado por el Espíritu Santo y predica un mensaje que le reveló el Espíritu Santo y las personas dicen que es de parte del diablo, eso no es una blasfemia. Están insultando a Dios diciendo que Dios es el diablo. Y yo creo que a Pablo le dolió más eso, de saber que a él lo llama directamente Jesús, que le enseña directamente el mensaje que sus hermanos fariseos, miembros del Sanedrín, no habían entendido y que ellos solamente por celo regaron la noticia de que era mensaje del diablo. Hermanos, si tú estás padeciendo por predicar un mensaje tal cual lo enseña la Sagrada Escritura, no eres el único, no eres el primero, ni serás el último. Es bíblico esto. La predicación del mensaje siempre ha sido difícil, pero como no es obra nuestra, nosotros debemos hacerlo, predicar y dejarle los resultados a Dios y que Él se haga cargo. Y allí se fundó una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo. Ellos dicen que es del diablo, pero tranquilo, yo sé que es un mensaje mío. Ve y predica y no tengas miedo. Y dice Ellen White que Dios intervino ¿para qué? Para que ellos no puedan hacerle mal. Es bíblico. Pero siempre que predicamos la verdad vamos a encontrar oposición, especialmente de aquellas personas a quienes nosotros le compartimos ese mensaje hermoso. Las cartas de Pablo a los Corintios. Las cartas de Pablo a los Corintios fueron escritas, una, por ejemplo, desde Éfeso. Ahora se piensa que hay otras cartas o que no fueron tomadas en cuenta como parte del canon bíblico, quizás fueron demasiados personales para alguien en particular, o quizás fueron para temas específicos de allí. Como podemos darnos cuenta, en todos los textos que hemos leído son cosas que se viven a diario y se vivirán hasta los finales momentos de la historia de nuestro planeta. Entonces Dios también da sabiduría. ¿Para qué? Para que consideremos dentro del canon bíblico aquello que verdaderamente es para la Iglesia Universal. Y yo quiero leer un párrafo que dice la lección en la parte del día jueves. Pablo aborda los problemas planteados por Cloé, a saber, las facciones, la inmoralidad sexual, los pleitos y la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. Su respuesta se extiende desde el capítulo 7 en adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto,
el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizá tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Esa es la iglesia de Dios. Y saben, Ellen White dice lo siguiente en Primeros Escritos y también en Eventos de los Últimos Días. Aunque pareciera débil e indefensa y que está a punto de caer, la iglesia de Dios no caerá, porque el divino Maestro está al timón y Él la llevará a buen puerto. Recordemos que la iglesia no es el edificio que nosotros tanto cuidamos. La iglesia de Dios son los hermanos que están allí y que nosotros tanto descuidamos. Esa es la iglesia de Dios. Y no con esto estoy diciendo que no hay que cuidar el edificio. Si es un lugar consagrado al encuentro con Dios, claro que hay que cuidarlo. Pero a veces nos centramos tanto en el edificio que nos olvidamos en la verdadera esencia de la iglesia, que es la hermandad. Cristo no vendrá a llevar un edificio. Cristo vendrá a llevar a personas transformadas, a personas que han sufrido, que han padecido, que han sufrido vituperios, incomprensiones, calumnias y de todo, pero que a pesar de eso nunca se soltaron de la mano de Dios. Apreciado hermano y apreciada hermana, yo no sé qué tipo de situación, de pruebas, de dificultades estás atravesando en tu vida personal, en tu predicación del evangelio. No lo sé. Lo único que yo sí sé es de que allí donde tú estás, Dios tiene mucho pueblo y que Dios te está diciendo en este momento: no temas, predica, porque yo estoy contigo. Que el Señor te bendiga. Qué hermosa promesa de Dios. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección titulada El mensaje de la cruz. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo.